en el proyecto de nueva Constitución. Este tercer seminario, como ustedes saben, son los derechos de la trabajadora en un análisis en perspectiva de género. Procedemos ahora al segundo panel, sobre los derechos de no discriminación y de conciliación laboral. Nos acompañan en este panel los profesores don Alfredo Sierra Herrero, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de los Andes, y la profesora doña Lucía Planet Sepúlveda, también profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile. Agradezco nuevamente la presencia de cada uno de ustedes e iniciamos este relevante seminario sobre los derechos de la trabajadora. Cedo la palabra al profesor Alfredo Sierra, pues estamos operando en todos estos seminarios por orden alfabético de acuerdo al nombre. Adelante, Alfredo. Bueno, oye, imagínate, si hubiera sido si en la universidad hubiera salido tan rápido de los exámenes, pero siempre me tocaba, en la Universidad de Chile me tocaba en primera lista, siempre mínimo el segundo día, nunca me tocó. Viví Bueno, lo mismo, yo soy R, así que... claro, estábamos, no hubiéramos dado ánimo entre los dos, siempre con la R con la S ahí estábamos cerca, así que, bueno, antes que todo, agradecer a la profesora Inés Rojas, a quien tengo un aprecio especial desde hace mucho tiempo, aparte también hemos coincidido una vez en Vigo con el grupo que normalmente yo trabajo, por los temas también que se investiga ese grupo, así que muy contento de estar y agradezco mucho la invitación a la profesora Inés Rojas. También muy contento de participar de una actividad que es del Centrax, también que yo creo que es uno de los centros más importantes de derecho al trabajo en nuestro país, que han hecho un trabajo siempre excelente, la página web es espectacular, así que muy contento también por eso, Irene. Y también muy contento por compartir este panel con la profesora Lucía Planet, profesora de la Universidad de Chile, también con la que le tengo mucho aprecio como profesora. Y bueno, interesante tema, interesante tema. Les voy a contar un poco, final, como digamos en cierta mitad de la exposición, qué tema me atrayó también. Fíjate un momento, Irene, yo nunca lo había pensado, se me ocurrió que era parte importante de este tema tratarlo, así que bueno, voy a compartir pantalla para hacerlo un poquito más llevable para las personas que están... perdón, hice compartir. Ahí, se ve, ¿no es cierto? Sí. Ok. Bueno, como estaba conversando antes de comenzar la exposición con la profesora Inés Rojas, este es un tema con el que yo tuve mi primer approach, digamos, en un seminario que se me invitó precisamente a este grupo que yo les decía de investigación, que es la Universidad de Vigo, y en ese seminario estaba profesores también de la Universidad de Valencia y de Cádiz. Y claro, para mí era todo un mundo nuevo porque ellos ya estaban muy adelantados en muchas de las cuestiones que se estaban discutiendo y acá un poco todavía estábamos quizás dando los primeros pasos de la importancia de este tema en el ámbito laboral. Yo creo que de un tiempo a esta parte ya se ha hecho bastante común ya el término conciliación, corresponsabilidad, cosa que antes para los que son de cierta edad como yo, de la que no eran tan comunes. Quizás ahora para toda la gente es bastante común utilizar estos conceptos, pero no lo era tanto. De hecho, tan es así que, como ustedes saben, en la ley 20.940, que introdujo una serie de cambios en materia de negociación colectiva, precisamente uno de los temas que el legislador llama a tratar a través de la negociación es todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad, con la conciliación de la vida familiar y trabajo. Aparte de otra serie de normas que se hayan ido incorporando, como el tema del descanso parental, el tema del descanso de paternidad, de estos 5 días, pero digamos que en el último tiempo, como digamos, cada vez se ha ido tomando más en cuenta este tema. Bueno, tan es así que incluso en el proyecto de nueva constitución se hace referencia a ello, según cómo vamos a ver. Pero básicamente, ¿por qué se habla, fíjense, de conciliación conciliación familiar y discriminación en el ámbito laboral? Porque tiene una conexión muy directa. Tiene una conexión muy directa, ¿por qué? Pensando en la discriminación sobre la mujer, en contra de la mujer en el ámbito laboral. Porque ciertamente un presupuesto que se considera
que es una de las bases en virtud de las cuales se produce esta discriminación contra la mujer en el trabajo, en temas de remuneraciones, estereotipos de trabajo, etcétera, tiene que ver en buena medida con que la mujer, la trabajadora, va a ser la que va a asumir buena parte de las tareas que tienen que ver con la familia, ¿ya? Y por tanto de ahí que, fíjense como nos dice, y cito ahí textual a la profesora García Rubio, que normalmente tiene que ver con una presunción empresarial de que el empleo femenino puede generar mayores costes, ahí se me fue una N, perdón, costes económicos u organizativos. Pucha, que está escribiendo mal Alfredo Sierra, costes. No, no es que está constando nada, son costes, son costes económicos y organizativos. Y esto parece una frase muy obvia, pero es una realidad. Yo creo que es una constatación, y de ahí que empieza a desarrollarse el siguiente criterio, quizás para solución. Oye, en gran medida, esta situación se produce porque el padre, no por culpa del padre, también es un tema también de estereotipo, es el que normalmente ha asumido las tareas más bien, podríamos decir, públicas, que tienen que ver con lo que está fuera de la familia, y que tiene que hacer las veces también del principal mantenedor de la misma. A propósito de eso, es que también se llega a la conclusión, como les decía, que la trabajadora puede representar mayores costes para la empresa por precisamente el tema de los permisos que tiene que gozar, permisos que tienen que ver con la maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok. ¿Cuál entonces es el camino, seguramente, para quizás corregir este tipo de discriminación que se da precisamente por esta situación desequilibrada que se da hoy día con el tema de la conciliación? Bueno, ir a que los derechos, a propósito, por ejemplo, que tienen que ver con la familia, el nacimiento de un hijo, sean cada vez más similares o equivalentes entre el hombre trabajador y la trabajadora. ¿Se entiende, no? O sea, acá, curiosamente, al que se le tienen que dar más derechos, con miras a que el empleador diga, bueno, da lo mismo que tenga, eso estoy diciendo un término muy simple, da lo mismo que tenga un trabajador o trabajadora, porque con un nacimiento van a tener que, entre comillas, asumir los mismos permisos, tanto el padre como la madre, como también otra serie de cuestiones vinculadas con la protección y la corresponsabilidad con la familia. ¿Se entendió? ¿No es cierto? ¿Se entendió la idea entonces? Ese es un poco el camino que hay que seguir cuando hablamos de conciliación de familiar, y así a punta les voy a mencionar algunos ejemplos de unas directivas que han salido recientemente. Entonces, fíjense que también esto está íntimamente ligado con los estereotipos que se van formando, y que también terminan trasuntando en esta realidad que les acabo de comentar. Y tiene que ver con lo que se conoce como segregación horizontal y segregación vertical. Parto por la más sencilla, que van a entender todos: segregación vertical, que ciertamente tiene que ver con que en los órganos de gobierno o las decisiones de las empresas, como ustedes ya saben, y a eso está apuntando también un poco lo que son el texto de la nueva Constitución, es, bueno, tiene que ser lo más paritario posible, ¿no es cierto?, en tema de decisiones, ¿ya? Pero usted dice, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la corresponsabilidad? Es igual. No, no, es que todo es parte de un juego, ¿no es cierto? Todo es parte de un juego que tiene una armazón que cada parte influye a la otra, digamos, ¿ya? No es separado lo anteriormente que les acabo de decir con este tema de la segregación. Y segundo, una segregación de tipo horizontal, que tiene que ver con los puestos de trabajo que normalmente, y por eso le pongo estereotipo, tienden a cumplir trabajadores y trabajadores. Fíjense que ustedes se ponen a pensar, hay ciertos puestos de trabajo que normalmente son siempre los llamados a ese tipo de empleo los trabajadores. Recién estuve haciendo una charla en una empresa de ingeniería en tema de minería, y me decían, claro, que en el terreno, recién ahora, hace pocos años, se está incorporando la mujer a ese tipo de puesto de trabajo, y que no lo se hacía antes por temas de estereotipo, digamos, ¿ya? Y algunas veces pasa lo mismo al revés, que también afecta la corresponsabilidad, por ejemplo, con ciertos trabajos que normalmente son asociados a mujeres, como son, por ejemplo, el tema de enfermería. No quiero que nadie se sienta que lo estoy diciendo, pero ustedes se ponen a pensar, también eso afecta a este juego equilibrado que debería operar con respecto al tema de la corresponsabilidad. Ya. Rápidamente, Irene, Lucía, no, para que nadie se preocupe en los que están viendo, espera un poco, es para que veamos qué trae la Constitución sobre temas de corresponsabilidad en forma expresa. Usted me puede decir, oye, sí, vienen más normas sobre el tema de igualdad de remuneración, sí, pero me quiero centrar en este 46
1, donde establece una serie de derechos de trabajador, y a propósito de la conciliación de vida familiar y trabajo, bueno, habla también de cualquier discriminación laboral. Lo tengo en azul el 4 porque dice: el Estado generará políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados. Ese también es un tema importante que se viene incorporando hace poco, el trabajo de cuidados, no solamente el tema de los hijos, sino personas que yo tenga a cuidado de. 5, el Estado garantiza el respeto a los derechos reproductivos, y acá termino por la parte final, y el resguardo de los derechos de maternidad y paternidad. Fíjense que se incorpora el concepto de derechos de paternidad a nivel constitucional. Y voy a hacer una referencia al Código del Trabajo, una cosa que quizás llama la atención que no esté, y para que vean que cómo influye este tema de los estereotipos que yo les comentaba. Entonces, voy a pasar un poco a dar alguna idea de cuestiones donde quizás deberíamos dar ciertos pasos a propósito de estas políticas que podrían ser reconocidas en esta nueva constitución. Bueno, vean, quizás yo no me quiero meter en el tema plebiscito si sale o no, pero si se plantea una norma similar en este sentido, ¿a dónde se debería apuntar? Me refiero a dónde se debería apuntar, no es que me vayan a decir, oye, Sierra quiere que se haga lo mismo Europa, no, solamente lo estoy poniendo como parámetro en el ámbito europeo, donde se ha pensado esto mucho, y quizás son pioneros, que viene ya desde la formación de los tratados con la igualdad de la remuneración hombre-mujer, que era solicitado por el gobierno francés, una directiva reciente que es del 2019, ¿ya? Donde trata una serie de cuestiones que digamos que es como una versión 2.0 o una nueva versión de lo que debería, a dónde debería apuntar el tema de la corresponsabilidad. Pero, ojo, que hay muchas de las cuestiones que ya están en la directiva que muchos países ya cumplen, en Europa, por ejemplo, como el caso español en algunos casos. Entonces, fíjense, pero básicamente voy al tema conceptual, ¿ya? Al tema conceptual, porque no voy a entrar a detallar las normas ni nada, y cuáles son las semanas menos, semanas más que tiene cada parte. Pero sí, reforzar la idea de la equiparación de los permisos de paternidad en temas de descanso con precisamente el permiso de maternidad. Eso, en algunos países eso ya es así, por ejemplo, como ustedes pueden ver el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, donde el padre tendría 16 semanas, igual que la madre después del parto. Y también con los denominados permisos parentales, que son X meses que se debería dar a cada uno de los padre o madre, hasta que el hijo hasta que el hijo cumpla 8 años, ¿ya? Y ahí lo importante es, oye, tienen que asumir, ¿no es cierto? Es evidente que en una familia se tiene que asumir los cuidados del hijo, pero yo quiero que ese cuidado sea equilibrado entre las dos partes, y fíjense, se prohíbe hasta un cierto límite que haya un trasvase de la madre al padre o del padre a la madre en temas de goce de este tipo de permiso. Por ejemplo, no le gustaría entonces al legislador europeo una norma como la chilena del 197 bis, que solamente, que es un gran paso, que la madre pueda ceder parte del permiso parental al padre, pero ahí quizás el camino sería que fuera obligatorio para el padre, ¿me siguen? Fuera obligatorio para el padre en ese sentido, o sea, y no pudiera haber trasvase en ese punto, porque como les decía, la corresponsabilidad equilibrada va de la mano de permisos equiparados entre trabajadores y trabajadores. Fíjense, y por eso lo puse en azul, fórmulas de trabajo flexible. Es una cuestión bien interesante porque es un paso consistente en que los trabajadores pueden solicitar a la empresa, que va a tomar la decisión o no, de que ellos propongan en su puesto de temas de corresponsabilidad padre-madre, ellos propongan modelos de trabajo con fórmulas tales como trabajo a distancia, calendarios laborales flexibles, reducción de horas de trabajo, etc. ¿Me entienden? Una petición que puede ser del padre, y ahí tiene mucha importancia, como ustedes saben, en el ámbito europeo, el tema de la negociación colectiva, ¿no es cierto? Que, de hecho, muchos márgenes de este esquema o este tipo de flexibilidades también van orientadas por la convención colectiva. Pero si fíjense un poco, lo doy el paso para que el trabajador ciertamente proponga este tipo de cuestiones. Entonces es importante, uno decía, bueno, corresponsabilidad, me llama el 306, si no me equivoco, del Código de Trabajo nuestro, a que haya corresponsabilidad entre trabajo
trabajadores y trabajadoras, traten de ser creativos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, siempre me quedó grabado mucho, Irene, una clase de tu maestro, el profesor Salafranco, precisamente a nivel de CENTRAC, en seminario, me dijo, los trabajadores y los sindicatos y los empleadores son poco creativos en materia de negociación colectiva. Siempre se centran en puntos que son más restringidos y tienen todo, por ejemplo, no lo dijo el tema de la corresponsabilidad, pero había muchas materias para negociar. Yo creo que, por ejemplo, este es un tema importante donde acá damos pistas en el cual un contrato colectivo podría establecer estas fórmulas que el trabajador podría hacer peticiones con miras a que se pueda adaptar. Esto va también de la mano que quien goce de estos permisos y pida estas fórmulas de trabajo flexible tenga la protección frente a discriminaciones que puedan suceder en la empresa frente a este tipo, ciertamente, de actuaciones que pueda tener el trabajador. Bueno, quizás muchos trabajadores no se van a atrever a hacerlo porque eso puede afectar negativamente, incluso terminar quizás en un despido, pero la idea es que exista la protección referente. Bueno, y a propósito de eso, usted corríjanme si estoy mal o no, corríjanme si estoy mal o no, así como estaba hablando de la ley de plataforma, Irene, yo decía, oye, le he visto tal y tal tema que quizás se podía haber mejorado en tal sentido. Está establecido ahí, ¿no es cierto? Pongo en la lámina protección frente a discriminaciones, ¿no es cierto? Protección frente a discriminaciones. Entonces, si nosotros hablamos de protección frente a discriminaciones, al artículo normalmente que nos deberíamos ir nosotros es el artículo 2, ¿no es cierto?, de nuestro código, que habla de las circunstancias que podrían ser constitutivas de actos de discriminación, ¿no es cierto? No es una numeración cerrada, pero sí orientativa y tiene relevancia, ¿ya? Y fíjate, cuando uno ve los tipos de discriminación, dice motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, lo voy a leer todo, me voy a mover un poquito, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, No aparece en ninguna parte paternidad. Que está en el proyecto de nueva constitución, pero tú me podrías decir, oye, hombre, pero si al final no es cerrada la enumeración, no es cerrada. Está bien, pero si yo quiero introducir normas que vayan en la dirección de la corresponsabilidad, en mi modo de mover debería ir también esa norma, porque precisamente lo que yo quiero es que ese trabajador que haga uso de estos permisos trabajador, haga uso de esta fórmula flexible o permiso de paternidad, ciertamente no sea discriminado por tratar de tomar este tipo de prerrogativas, ¿se fijan? Entonces, punto importante ese. Y para afinar solamente, la directiva, para los que les interesa, en la parte de las menciones, hace especial referencia a la preocupación de que todo este tipo de medidas en tema de pymes, mediana, lo que sería acá una micro y pequeña empresa, el Estado tiene que ser bastante activo en trabajar con esas empresas y no en clave reactiva. O sea, hay que tratar de favorecer lo más posible que esto se lleve a cabo en ese tipo de empresas, y como muchas veces ese tipo de empresa es más complejo, quizás enfocar este tipo de políticas, bueno, oiga, usted tiene que tener un rol activo de cara a solucionar cómo podrían enfrentar estas empresas que dan en porcentaje importante, son las que dan mayor empleo en la Unión Europea. Sigo con un tema interesante y se los doy como dato, seguramente les va a llamar la atención, y es que me encontré, cuando estaba preparando la ponencia, con una norma chilena que es de el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género, que es una norma chilena de certificación que establece un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación de vida familiar y personal en las organizaciones. Y ciertamente es muy interesante porque establece toda una política de cara a que una empresa se certifica, y varias empresas que ya se han certificado, ciertamente en una serie de aspectos relativos a igualdad de género y conciliación. Hay un apartado específico de conciliación que en gran medida apunta a las fórmulas similares que acabo de señalar a propósito de la directiva. Entonces, si por ejemplo estamos pensando que puede incorporarse una norma en la Constitución como la que acabo de mencionar, de una política pública, bueno, yo creo que hay una buena base precisamente ya desarrollada a través de este sistema de gestión de igualdad que, como les decía, ya tiene bastante desarrollado y tiene bastante experiencia en la implementación de este tipo de políticas en las empresas. Y es bastante transversal, no solamente
temas de conciliación, sino también, por ejemplo, cuestiones de acoso, acoso laboral, acoso sexual, etcétera, que obviamente en muchos casos son materializaciones materializaciones de una discriminación por sexo. Bueno, a la profesora Irene también le había comentado que me había parecido un tema interesante de tratar cuando estuve analizando esta materia, que cuestión quizás sería importante traer a colación. Me llamó mucho la atención todo lo que tiene que ver con los aspectos laborales sobre la protección contra la violencia intrafamiliar. Sobre todo cuando leí varios artículos que a propósito de la conciliación estaban en obras colectivas. Y aparecía este tema, digamos, ¿ya? Voy acá, fíjense, perdón, que en Chile hubo un proyecto de ley dedicado a esto, un proyecto de ley que, si ustedes pueden ver, tiene sus años. ¿Y a qué apunto con esto? Bueno, son que en el ámbito laboral, ¿de qué medidas se le puede proteger a aquella mujer trabajadora que está siendo víctima de una violencia intrafamiliar? ¿Y qué tiene que ver esto con la conciliación del trabajo? Porque vamos a ver que es muy relevante que esa trabajadora pueda tener una protección en su ámbito laboral en cuestiones precisamente como jornada de trabajo, reordenación de la jornada de trabajo, reducción de la misma, etc. ¿Ya? Ciertamente, en esa dirección apuntaba este proyecto de ley, que fue incorporado por unas senadoras que ya tiene sus años, y básicamente toda mujer víctima se incorporaba dos artículos al Código del Trabajo, artículo 208 bis, que se llama: toda mujer víctima de violencia intrafamiliar podrá solicitar adecuación temporal de sus prestaciones laborales con el fin de permitir su debida reparación y protección, y no tiene que ver con que esté sufriendo esa violencia con un trabajador de la empresa, es fuera, ¿no es cierto?, desde su casa, pero evidentemente eso repercute en su ámbito laboral y tiene que tener algún tratamiento de cara a la protección de esa trabajadora en el ámbito laboral, que es un refugio incluso. Cuando usted ve la literatura, es un refugio dentro del cual ella está trabajando. Hay una serie de cuestiones que no me quiero alargar más, pero que tienen que ver con el victimario, que normalmente la trata de aislar del tema del trabajo y muchas veces busca que esta persona no puede trabajar y que él sea el único dependiente económico de esta persona que está sufriendo esta violencia, precisamente para amasillar la mática, ya una cuestión bien dramática. Y por tanto, el ámbito laboral es relevante. Y fíjense que en ese sentido, hay legislaciones que ya han tomado en cuenta una serie de cuestiones bastante interesantes que yo creo que nuestra legislación debería hacerse cargo de esta cuestión. Nosotros tenemos la ley de violencia intrafamiliar, pero creo que falta un apartado en el tema laboral. Voy terminando, Irene, yo sé, no sé si ya me estoy, para no alargarme más. ¿Me quedan 5? No, no escucho. 2 minutos adicionales, perdón. Ya, 2 minutos finalizo, ya, porque tampoco, pero un poco para que ustedes puedan ver que una trabajadora que está en esta situación tiene el derecho de pedir reordenación del trabajo, movilidad geográfica y cambio de puesto de trabajo, tener la primera opción en caso que se abra un cubo, por ejemplo, quizás en una empresa que tiene un establecimiento en otro lugar del país, suspensión del contrato del trabajo, por ejemplo, imagínense un periodo que puede ser complejo porque se están llevando a casa una serie de audiencias, e incluso podría pedir la extensión del contrato de trabajo, pero no como una especie de autodespido. Ahí entra la protección como el seguro de desempleo. ¿Ya? O sea, bajo este basado entra en protección todo lo que es el aparataje del seguro de desempleo y también la protección de asistencia social a un trabajador de este tipo. Ahí también hay otras normas que no son tan, a mi modo de ver, tan completas desde el punto de vista laboral, pero la ley federal brasileña, a propósito de este tema de la violencia de género, establece que el juez puede dar una protección del trabajo, o sea, y por tanto evitar que una persona pueda ser despedida de una trabajadora cuando está en un contexto como el que les estoy comentando. Bueno, y solamente para finalizar, comentarles que hay una nota técnica de la OIT que un poco lo que hace es sobre este tema desarrolla el convenio 190 sobre la violencia de género en el trabajo y la recomendación respectiva, y un poco apuntan a lo que yo les estaba comentando en gran medida, no tan desarrollado como estas normas que les señalé del supuesto español, pero voy a ir eso, pero que creo que es un aspecto relevante que nos deberíamos hacer cargo y que está dentro de este gran tema de la conciliación de vida, familia y trabajo. Me pareció relevante tratarlo, Irene, porque muchas veces es una cuestión que no
que no se trataba de un poco decir, oye, ojo, que esto también tenemos que hacernos cargo como en legislación de este tema, digamos. Eso, Irene, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor Sierra. De verdad, muy interesante la ponencia y sobre todo los antecedentes conceptuales y de sistemas comparados que ha traído a colación. Bien, cedo la palabra a la profesora Lucía Planet sobre este mismo tema. Muchas gracias, profesora Irene, muchas gracias por la invitación, también al Centras. Es un agrado participar en este panel y sobre todo la temática que tiene todo el seminario. Muchas felicitaciones a la organización y también comparto que es un agrado estar en el mismo panel con el profesor Alfredo. Y voy a dar comienzo también compartiendo un PowerPoint. Aquí. Para básicamente comenzar recordando lo que tenemos en la Constitución hoy en día, se refiere que las personas nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que es deber del Estado dar protección a la familia, se prohíbe toda discriminación, que no se base en la capacidad e idoneidad personal en el ámbito laboral. Chile también, en el día de hoy, ha ratificado distintos instrumentos internacionales que propenden a la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y también que propende a la protección de trabajadores con responsabilidades familiares, entre otros muchos, los que están en la lámina. Cuando vemos también el Código del Trabajo, nos damos cuenta que hay un título completo dedicado a la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar. Y también nos damos cuenta que hay normas específicas que se refieren al derecho a no ser discriminado en el ámbito laboral. Entonces, si viéramos nada más lo que tenemos, pareciera que los dos derechos que nos convocan hoy día de cómo conciliamos vida familiar y trabajo y el derecho a la no discriminación, pareciéramos tener instrumentos. No obstante ello, algo sucede en la práctica que la realidad no refleja un derecho a conciliación real y que tenga un apellido, además de que sea corresponsable. Y en ese sentido está muy ligado al panel anterior, este panel, y me imagino que por eso lo diseñaron así en esta invitación, porque sin duda que el reconocimiento del trabajo doméstico, el reconocimiento del derecho a los cuidados, tiene que ver o impacta en la forma de cómo conciliamos la vida familiar y cómo trabajamos, cómo hacemos esa fórmula. Porque si vamos a conciliar vida laboral con vida familiar, para que las mujeres sigan estando destinadas a seguir siendo las principales protagonistas del trabajo doméstico, si vamos a seguir perpetuando aquello, deberíamos replantear realmente qué es lo que queremos como conciliación. Y en ese sentido, pareciera que la doctrina apunta es que la conciliación tenga este apellido de ser corresponsable y estar intrínsecamente ligado con el derecho a los cuidados. A lo menos, no solo la doctrina, sino que también la demanda, si se quiere, feminista. Y nos damos cuenta que el movimiento feminista sí ha sido una fuente material del derecho. Estamos súper acostumbrados a referirnos a lo que son las fuentes formales del derecho. Pero el movimiento feminista, en los dos derechos que nos convocan hoy, el derecho a la no discriminación y el derecho a conciliar la vida familiar con el trabajo, han sido determinantes en lo que han cuestionado, en lo que se ha pedido. No obstante ello, nos vamos a dar cuenta que a lo menos en el derecho a la no discriminación, podemos observar en la lámina que han existido algunas normas regulatorias al respecto. Por ejemplo, podemos ver una consagración de eficacia jurídica procesal a propósito de un procedimiento de tutela. Podemos cuestionar, eso sí, cuál es el ámbito de protección, por cuanto ya sabemos que las ofertas propiamente tales discriminatorias no van a estar comprendidas dentro de esta protección por expresa exclusión. Entonces, pudiéramos cuestionar, pero igualmente tenemos un procedimiento de tutela que da eficacia jurídica al derecho hoy en día. Existen categorías sospechosas reguladas en el artículo 2 del Código del Trabajo que se entrelaza con la protección constitucional del actual 19, número 16. Nos podemos dar cuenta también que se han regulado las figuras de acoso sexual, que son figuras paradigmáticas, que se han entendido también como discriminatorias per se a las mujeres por la elevada desproporción de personas afectadas. Y así nos podemos dar cuenta de que
por ejemplo, con el movimiento feminista del 2018, en los años siguientes se dicta legislación sobre acoso sexual en las universidades, sobre regulación de ese tipo de materias. Podemos darnos cuenta que hay una fuente material allí del derecho. No obstante ello, cuando nos vemos una línea en el tiempo también sobre las normas que regulan lo que es la protección a la maternidad, o si se quiere, algunas normas que se refieran a la posibilidad de conciliar tiempo de trabajo con vida familiar, pareciera que la opción que tiene el Código del Trabajo no es neutral, o sea, de momento que existe una opción pareciera no haber neutralidad, porque se escoge sin duda, y lo podemos ver en la titularidad de asignación de derechos de maternidad a la mujer como principal titular de los mismos, que solo puede, si quiere, ceder en algunos supuestos específicos algunos delimitados derechos. En el caso del postnatal parental, una parte pequeña solo de ese postnatal parental, no el postnatal a secas. Podemos hablar de las últimas semanas pudieran ser cedidas al padre. Podemos darnos cuenta también que el derecho a alimentación lo pudiera ceder, pero una titularidad exclusiva del padre propiamente tal es escaso, tan escaso que lo podemos ver básicamente en la ley sana. Podríamos decir que es el ejemplo que tenemos de posibilidad de corresponsabilidad, de posibilidad de que se atienda a la vida familiar tanto por el padre como por la madre, pero estamos hablando de supuestos graves de enfermedad, un supuesto más bien excepcional. Y también podemos darnos cuenta que a propósito de la contingencia sanitaria se dictó una ley de crianza, se ha dictado también el artículo 206 bis, que igualmente ha entregado principalmente a la madre la posibilidad de poder, en este último caso, la posibilidad de teletrabajar en determinadas circunstancias, cuando exista alerta sanitaria, teniendo hijos en edad preescolar, entre otros aspectos. Quizás nos podemos dar cuenta que puede existir cierta tensión en las empresas a la hora de solicitar este tipo de permisos para cuidar, para la maternidad, o en el caso de los padres a propósito de ese permiso de 5 días que sí tienen asignado por nacimiento de su hijo, pareciera haber una tensión de momento de que las cifras no nos dan cuenta de que no son la totalidad de los trabajadores quienes hacen uso de estos derechos que la misma ley contempla. También nos podemos dar cuenta que en sus orígenes de legislación en cuanto a protección de la maternidad, incluso en los convenios internacionales de la OIT, sí había una mirada en la mujer como principal cuidadora. Y ha ido tratando de cambiarse a lo largo del tiempo, por lo menos en los convenios de la OIT se efectuaron modificaciones en el convenio 103, en lo que respecta al número 3 de la Organización Internacional del Trabajo, cambia la mirada, o a lo menos también se dicta un convenio 156 a propósito de trabajadores con responsabilidades familiares, pero nuestra legislación sigue teniendo eminentemente a la mujer como la principal cuidadora, salvo algunas pequeñas excepciones y delimitada en sus supuestos. Entonces, pese a tener bastante legislación al respecto en lo que se refiere al derecho a la no discriminación o quizás a la protección de la maternidad, podemos diagnosticar que en la especie existe una multiplicidad de situaciones que afectan eminentemente a las mujeres. Lo voy a denominar como la multibrecha, porque son brecha en participación al empleo, brecha remuneracional, brecha en salud mental, brecha en el monto de las pensiones, brecha en la participación sindical, aparte de la segregación vertical y horizontal que mencionaba Alfredo, brecha en la carga de horas de trabajo que se dedican, y ahí contabilizando lo que es el trabajo doméstico y también el trabajo remunerado propiamente tal. Brecha también o más mujeres que están afectadas por la pobreza. Podemos agregar también más mujeres migrantes.
Y esta opción también de que se responsabiliza por parte de nuestra propia legislación a la mujer como principal cuidadora, sí ha tenido un efecto perverso que ha incidido en la existencia de estas brechas. Y lo mismo respecto de la necesidad de cuidado, este enfoque de que es principalmente la mujer quien debe cuidar, quien escoge mayoritariamente lo que es la jornada parcial, que también afecta finalmente a su remuneración, a sus pensiones, entre otros aspectos. Y cuando pensamos en la tasa de participación nos damos cuenta de que no es baja solo porque las mujeres declaren no trabajar por razones familiares permanentes, como nos damos cuenta que puede ser alrededor de 1/3 de la declaración de mujeres encuestadas, sino que también nos podemos dar cuenta que aquí hay un fenómeno discriminatorio por parte de las empresas. Si vemos la ENCLA del año 2019, nos damos cuenta de que más del 80% de las empresas contratan menos de 20 mujeres, más del 80% de las empresas, 80%. Entonces ahí hay una opción de las empresas de no contratar mujeres o contratar menos de 20, porque finalmente la mujer es más cara, como se puede dar uno cuenta a propósito del derecho a la cuna en particular. Entre otras brechas referidas, por ejemplo, a lo que es la violencia, lo que mencionábamos de cómo se entiende que ya es discriminatoria la existencia de un acoso sexual por precisamente la cantidad de mujeres afectadas. En consecuencia, cuando pensamos en cómo podemos conciliar de una forma responsable, corresponsable, uno puede darse cuenta que tenemos ciertas cortapisas, en el sentido de que Chile en particular tiene un alto número de horas de trabajo si nos comparamos dentro de los países de la OCDE. También podemos advertir que parece existir ya no solo discriminación por maternidad, sino que también por paternidad. Quienes quieran hacer uso de conciliación por vida familiar parecen verse de alguna forma muchas veces intimidados para pedir estos permisos. Por ejemplo, en la misma ENCLA, uno se puede dar cuenta que solo el 3,9% de los hombres usa el postnatal que se le puede ceder. Uno puede sumar, sin duda, puede ser el mismo factor cultural, el mismo estereotipo femenino, pero también pareciera existir un temor de perder el puesto de trabajo. El mismo permiso parental de 5 días, que es pagado solo 5 días, ocupado en la misma estadística de la ENCLA, solo por el 90%, pero hay un 10% restante que no está ocupándolo. O uno pudiera decir lo mismo a propósito de esa hora de alimentación que 4 de cada 10 madres trabajadoras no está ejerciendo, o sea, casi la mitad de las mujeres no lo ejerce. Uno puede advertir que en la no utilización de estos derechos parece existir una tensión dentro de las empresas. También uno puede advertir falta de políticas públicas y privadas para fomentar lo que es la conciliación del tiempo de trabajo con la vida familiar. Y también uno pudiera adicionar que cuando se trata de autorregulación, de materias que se negocian colectivamente, la misma ENCLA, entre otros estudios, da cuenta de la escasez de estas materias dentro de las negociaciones. Como parece ser un tema que se pudiera resolver quizás por otra parte, pero nunca se termina resolviendo. Y cuando se regula concretamente un pacto sobre condiciones especiales de trabajo, o más bien un pacto de adaptabilidad, de conciliación familiar, que está en el Código del Trabajo, pero que es escasamente utilizado, nos damos cuenta de que finalmente la norma parece no funcionar. Puede ser por los requisitos, se pide una tasa de sindicalización del 30%, entre otros aspectos. Y ahí también uno puede dirigirse a las cifras de la Dirección del Trabajo y se da cuenta que el número de pactos que se han suscrito por conciliación familiar, creo que a la fecha no supera los 15. El 2018 fue el primero. Y siendo que la ley se dictó el año 2014. También uno puede advertir que así como pareciera existir tensión a la hora de pedir algunos permisos a propósito de cuidados o a propósito de conciliar la vida familiar, no siempre existe una buena acogida por parte de las empresas.
cada uno puede examinar cómo se ha otorgado, por ejemplo, con la alerta sanitaria, el artículo 206 bis en su respectiva empresa o en su respectiva institución. También uno puede advertir que la falta de corresponsabilidad en esa conciliación también empieza a generar una tensión familiar, porque los estudios ya más bien médicos o psicológicos dan cuenta de el cansancio, el agotamiento que tienen finalmente las mujeres por tener esta doble carga del trabajo remunerado y de ser quienes están desempeñando el trabajo doméstico. Eso también está generando una tensión familiar, la falta de corresponsabilidad. Y en ese sentido, uno tiene que entender la conciliación o la corresponsabilidad como algo que afecta finalmente o que es de cargo de toda la sociedad, del Estado, de las empresas, de los trabajadores, de la familia. El Estado protege a la familia, ¿o no? Es un bien totalmente deseable proteger a la familia. Y en ese sentido, pareciera que estos dos derechos que nos convocan hoy día, que es el derecho a conciliar con el derecho a la no discriminación, tienen una relación, porque parece que cuando conciliamos se nos discrimina, se nos está discriminando. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en los dos derechos? Conciliar, pero a la vez no ser discriminados. En ese sentido, pareciera que debería estar de la mano toda política de conciliación ligada a medidas o al fortalecimiento del derecho a la no discriminación. ¿Cómo podemos conciliar? ¿Cuál va a ser la forma que se puede a través de reducción de tiempo de trabajo, de suspensiones, de trabajo flexible, de fomento del teletrabajo, de mayores descansos? Sin duda que es una tarea que se tiene que legislar, se tiene que revisar. Lo que tenemos hoy en día, no, desde mi punto de vista, no ha permitido la conciliación con ese apellido de corresponsabilidad. En consecuencia, existe un desafío importante por poder avanzar en ello. También cuando vemos ya en la propuesta de la Constitución actual, qué es lo que se indica o cómo se regula finalmente el derecho a la no discriminación, uno puede advertir que hay una diferencia bastante importante en la mención de que se propende a una igualdad sustantiva de los seres humanos. Esto es ya no solo una igualdad formal, sino que una igualdad que garantice oportunidades. Y ahí uno puede advertir que la propuesta, lo menos de la Constitución, amplía la cobertura o se relaciona bastante el derecho a la no discriminación con la equidad de género, con no discriminar a las mujeres, también disidencias sexuales se manifiesta, pero uno puede entender aquí una claridad mayor del concepto y una intencionalidad también de generar acciones afirmativas. Y en ese sentido, yo veo en la propuesta de la Constitución un fomento en la igualdad de oportunidades diverso a lo que tenemos hoy en día, y que uno pudiera también ligar con otro tipo de derechos que se contemplan en el mismo texto o la propuesta constitucional a propósito de resolver las causas judiciales con un enfoque de género. Medidas que tienden a fortalecer y ampliar el espectro también en eficacia jurídica a lo que es el derecho a la no discriminación, a propósito de las acciones que se van a tener procesalmente para poder comprender todo el abanico, incluso la etapa, si se quiere, precontractual, como lo sería una oferta de trabajo que actualmente en el procedimiento de tutela no tenemos contemplado. La propuesta de Constitución también, en lo que se refiere al derecho, si se quiere, a conciliar de forma corresponsable, hace mención, como manifestaba Alfredo, al derecho al trabajo remunerado digno, compatible con los cuidados y el tiempo libre. También uno puede vincularlo a otros derechos, como el del panel anterior, que es el derecho a cuidados, y también el derecho al descanso y al ocio. Uno también lo puede vincular con el enfoque de género en educación, por cuanto esto que estamos conversando hoy día, la conciliación, el derecho a la no discriminación de las mujeres, es
una materia, o tiene un entramado bastante complejo de aristas que muchas veces requiere de un enfoque interdisciplinario y de muchos aspectos como lo son los patrones culturales, porque aquí estamos pisando el terreno de los estereotipos. En consecuencia, el enfoque de género en educación también pareciera estar todo conectado para una propuesta que permita finalmente una conciliación de la vida familiar con, de la vida familiar con el trabajo y de forma corresponsable. Yo al menos veo en esta conexión de derechos un centro, un corazón de corresponsabilidad parental y corresponsabilidad social. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, podemos advertir que el Estado, en lo que se propone en esta propuesta, valga la redundancia, es que el Estado generará políticas públicas que permitan la conciliación laboral, la vida familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. En consecuencia, todo, desde mi punto de vista, está ligado para ese centro de lograr realmente una corresponsabilidad, porque ya vemos, tenemos una constitución y tratados internacionales que están ratificados y tenemos una cantidad de brechas, de multibrechas y una situación de las mujeres que es bastante, que las ha hecho soportar una carga bastante alta. Y acá yo había colocado algunos desafíos, pero creo que me pasé en el tiempo, así que lo puedo dejar para los últimos 10 minutos. Muy bien, muchas gracias. Aunque no nos pusimos de acuerdo en los énfasis de de las dos presentaciones, están muy secuenciales, porque primero el profesor Sierra se refirió a aspectos precisamente conceptuales y de sistemas comparados, y la profesora Lucía Planet a los elementos internos del sistema jurídico chileno. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero muy bien. Bueno, tal como ha señalado la profesora Planet, disponemos ahora de 10 minutos adicionales para que cada panelista pueda completar su exposición o efectuar observaciones a su contraparte. Adelante, profesor Sierra. Sí, muchas gracias, profesor Irene. No, bueno, yo creo que yo coincido en todo lo que dijo la profesora Planet, digamos. O sea, me pareció excelente bueno, todo el tema transversal de legislación que existe y que lamentablemente no ha trascendido. O sea, son bastante tristes los datos relativos a los cuántos padres realmente hacen uso de ese permiso. Y eso en gran medida uno también ve como un poco la cultura, esta cultura que también termina entre comillas, de estereotipa, termina perjudicando también al trabajador, digamos, trabajador hombre, en el sentido que él tampoco ni se atreven a pedir el permiso. Es increíble, ¿eh? O sea, y eso es una realidad. Por tanto, claro, tratándose, entre comillas, de un permiso que debiera ser obligatorio, pero al final no lo termina utilizando, digamos, ¿cierto? Y de modo que yo creo que seguramente la legislación que ha tendido en el último tiempo a apuntar a la corresponsabilidad no ha fructificado en la práctica, y eso yo creo que seguramente no hay que pensar que esa legislación es errada o está mal. Seguramente tiene que darse una nueva perspectiva y un enfoque más profundo a la misma, digamos. Esta cuestión tampoco es blanco-negro de un día para otro, pero sí yo creo que desde un tiempo ya se ha llevado esto a la larga, pero claro, ahora la constatación efectivamente es que no ha producido efecto. No ha producido efecto, y yo creo que eso era muy, muy ilustrativo los datos de la profesora Planet. ¿Qué creo yo que quizás deberían ser los pasos siguientes? Bueno, yo creo que no es que yo me quiero tomar permiso parental ahora, digamos, ¿ya? Yo ya tengo mis 3 hijos grandes, pero yo creo que el siguiente paso es quizás establecer normas más imperativas de cara al permiso de los padres, digamos, y que eso tenga
una verificación eficaz a nivel de las empresas, y quizás un buen camino viene a ser por ejemplo, un buen camino a seguir, algunos de las políticas o protocolos establecidos ciertamente en esta norma chilena que yo les comentaba, o sea que es una realidad de hace bastante tiempo y algunas empresas lo han certificado. Yo creo que eso en buena parte es y también coincido mucho con la profesora Planet, es que es una cuestión también transversal, o sea que trasunta el tema del trabajo y tiene que ver con la educación, con la educación que apunte un poco a romper un poco con los estereotipos de trabajo y con que efectivamente la persona que tiene que estar encargada del cuidado de la familia en principio es la mujer, digamos. No. Bueno, eso es paso a paso, pero creo que, como les comentaba, en eso me pareció, estoy completamente de acuerdo con la profesora Planet, que es un autor que trasunta solamente el ámbito laboral, porque es un poco también de cambiar el hardware que tenemos en la cabeza. Y para cerrar, profesora Roja, vuelvo a insistir en el tema de la negociación colectiva. Yo creo que vuelvo a insistir en el tema de la negociación colectiva. No sé si hay, quizás la profesora Planet nos dio unos datos que eran desoladores en el tema de los pactos, ¿no es cierto? Estos pactos, pero también yo no sé, Lucía, si hay también datos en temas, seguramente es más difícil, porque esa situación muchas veces es más difícil catalogarla, de los contratos colectivos. ¿Qué tanto esto se ha tratado en los contratos colectivos y qué tanta aplicación práctica? Entonces, y ahí podemos ver, bueno, que fíjense que también es responsable un poco la parte de los trabajadores a través de los sindicatos. Pues, quizás no, quizás son los primeros, pero yo tengo un poco de impresión que no es un tema que muchas veces se pone en el tapete de los contratos de manera más o menos sistemática a nivel transversal en todas las áreas, de todos los sectores, digo, me refiero. Entonces, yo creo que ahí también, quizás pensando en que esto se tiene que producir también un cambio en el tema de la relación laboral en nuestro país a propósito del tema colectivo, ¿no es cierto? Es que haya quizás remisiones expresas en este tipo de materia a los contratos o convenios colectivos de los sectores, digamos, como muchas legislaciones no hacen, ¿no es cierto? Pero yo creo que ese es un camino, y yo creo que también está en falta el mundo laboral en general, porque como decía Lucía, me gustó mucho un poco eso, somos, la responsabilidad no solamente también es el tema estatal o el gobierno, sino también de los actores, y los actores yo creo que a través de la negociación colectiva existían herramientas un poco para poner esto en la cancha, y al final ha florecido poco. Eso, profesora. Muchas gracias, profesor Sierra. Bueno, cedo la palabra a la profesora Planet. Bueno, a propósito de lo que se mencionaba sobre si hay estadísticas en el ámbito de la negociación colectiva, a lo menos en la ENCLA sí se menciona un apartado sobre materias de protección a maternidad y paternidad. Entiendo que está de esa fórmula, en esa glosa, si se quiere. Y Claro. También ahí uno puede advertir que el porcentaje es pequeño, igualmente en lo que es como protección de maternidad. Y quisiera continuar con los desafíos en el sentido de que pareciera que el efecto perverso de determinadas normas incentiva a legislar a futuro tratando de prever de que no se realice un efecto perverso de la norma a la hora de regular lo que son descansos, entre otros aspectos. Y desde mi punto de vista, eso se puede solucionar entregando estos derechos tanto al hombre como a la madre, en el sentido de que de ser ambos los titulares del derecho, no se debería generar ya discriminación solo entre la mujer, porque son ambos. El problema que puede seguir a continuación es que, bueno, cómo también protegemos a la discriminación de ambos padres, si es que sucede por responsabilidades familiares, o cómo logramos que finalmente, tratándose de un permiso de ambos, y obligatorio en el caso de los hombres, efectivamente se dediquen a la vida familiar. Porque uno pudiera decir, ¿qué pasaría? Que entiendo que hay algunos estudios relativos en ese sentido de, por ejemplo, académicas y académicos que se toman ambos permisos, pero finalmente resulta que los hombres resultan ser más productivos en sus artículos científicos cuando están haciendo uso de este tipo de permisos. Consecuencia, pareciera que no se dedicaron a la corresponsabilidad familiar, a la vida familiar. Entonces, ¿cómo logramos que finalmente
esa norma aterrice en la práctica. Y por eso yo decía que parece que necesitamos un enfoque interdisciplinario, porque estas materias requieren o están afectadas por patrones culturales, entre otro tipo de aspectos. Entonces, el desafío en estas materias es mayor. Necesitamos de un enfoque interdisciplinario. También necesitamos a los actores propios, porque, claro, la corresponsabilidad no es solo paternal, no es solo social, no es solo una responsabilidad de la sociedad, toda, también de aquellos actores que están en las empresas. Las empresas, ¿cuál es el rol que han tenido para fomentar o no la conciliación de la vida familiar? Los sindicatos, y aquí uno pudiera decir, las mujeres también tienen una brecha de participación sindical, por más que entendamos que existen hoy en día cuotas, independiente que existan cuotas, revisemos también las cifras. La mayoría, o estaba, creo, en la lámina lo dejaba ahí, es inferior el número de personas, mujeres que son presidentas de un sindicato. Y independiente que existan las cuotas, muchas mujeres, por tener esta doble jornada, no desean participar, ya no quieren ninguna actividad extra, que uno puede decir es entendible, pero el derecho, aquí tenemos otra brecha, el derecho al ocio, el derecho a hacer actividades que las realicen, está siendo totalmente mermado por tener que dedicar tantas horas a la jornada, a las horas de trabajo en general, no remunerado como remunerado. Podemos advertir que en las indicaciones del proyecto sobre 40 horas, de hace unos días atrás, se advierte un pacto sobre conciliación de la vida familiar que está referido, por ejemplo, a la flexibilidad en el ingreso y salida para quienes tienen hijos menores de 12 años. También había un pacto específico sobre conciliación referido a la posibilidad de laborar horas extraordinarias y que después aquello se pudiera entregar como días, 6 días al año. Se están tratando de idear algunos tipos de regulaciones para efectos de generar una conciliación, pero pareciera que para que tuviera el apellido de ser corresponsable realmente, y no dejar de ser un principio que orienta, pero que no tiene herramientas concretas, se requiere un esfuerzo mayor en el sentido de cómo vamos a llevar la corresponsabilidad parental a los hombres también y a la sociedad. Y en ese sentido, el sistema de cuidados que se pueda promover, ya sea en la Constitución, ya sea en una ley, de alguna forma le da al Estado o el Estado asume esta responsabilidad también en otorgar cuidados, en otorgar un servicio que permitiera que las mujeres pudieran delegar, si se quiere, parte de los cuidados, por ejemplo, respecto de hijos o de personas mayores o de personas en situación de discapacidad en este servicio, para poder de alguna forma poder realizar o tener derecho a los otros tipos de derechos que se regulan en la Constitución. En consecuencia, creo que son bastante los desafíos. También uno pudiera mencionar cómo se van a regular los descansos, el derecho a la desconexión, entre otros aspectos que nos queda por seguir en esa línea en el tiempo que yo les mostraba, todavía mucho más para ir obteniendo una mayor regulación que pueda concretar esta materia, y yo creo que se va a necesitar de un enfoque interdisciplinario para que lleguemos a una conciliación real. Eso. Vale. Muchas gracias, profesora Planet. Hasta ahora nos ha llegado una sola pregunta de nuestras asistentes de nuestros y nuestras asistentes. Plantea lo siguiente, más allá de las... Irene, preguntan, ¿quién es el profesor que sacó artículos indexados mientras estaba con permiso? No, es que, no te lo digo broma, te lo digo. No, en la historia siguiente que nos comentaron, en un estado de Estados Unidos, en California, bueno, en Estados Unidos no hay normas generales sobre permisos postnatales, pero sí se han implementado por sectores. Y en el ámbito de California fueron implementados estos permisos en el ámbito académico. Una norma muy especial. Sí. Bien, las académicas que se para varones y mujeres, las académicas que se retiraban
cuidaban a sus hijos, los académicos que se retiraban aumentaban fuertemente su productividad para ascender jerárquicamente. O sea, Qué mal, qué mal, qué mal, que la vamos, no realidad, o fuera sea, broma, ¿no? Fatal. sectores progresistas, pero culturalmente repite una postura. Sí, claro. Por eso lo que decía la profesora Planet es una cuestión mucho más transversal que no solamente el tema laboral, digamos, se tiene que enfocar de distintas perspectivas, porque si no al final no se aterriza, digamos, porque Sí, eso pero debería ser, debería ser uno, bueno, me correspondió este tiempo lo tengo que asumir de cara a eso, digamos, ¿no es cierto? Porque si no, sí, al final quedamos lo mismo. sí, precisamente el tema es complejo porque también están las presiones culturales. Incluso cuando se toca el tema de imponer normas imperativas, que precisamente tú lo has señalado, Sí. el tema ha sido cuestionado en diversos sistemas, y no me estoy refiriendo a sistemas latinoamericanos, sino que Sí, 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 sistemas de sí, sí, Europa sí. del Norte, es decir, los países nórdicos que son los más No, progresistas en claro. esta materia. Es decir, hasta qué punto se pueden imponer los permisos a los padres, si no es un tema de debate y de definición personal. O sea, llegamos Claro. a esos Sí, extremos. no, y te agrego lo siguiente, que también ha aumentado, mientras estaba hablando Lucía y estaba terminando, claro, fíjate, todo el mundo de que ahora ha ido creciendo de manera exponencial el tema del trabajo autónomo. Eh, entonces ahí muchas veces más complejo, ciertamente, que una persona se pueda tomar algún permiso, normalmente no se lo va a tomar porque dice no puedo, ¿no es cierto? Y eso la otra vez estaba dando una cifra y creo que era como un 25% ya de personas que, claro, lo que pasa es que puede estar distorsionada por muchas personas que se consideran autónomas, pero en el fondo están bajo una relación dependiente, ¿me sigues? Pero eso. Precisamente por ahí va la pregunta que se ha planteado. Sí, sí, sí. Más allá, más allá de las normas referenciales que discriminan abiertamente o limitan el acceso a algunos derechos por parte de los padres trabajadores, si el problema normativo actual sería solo de carácter cultural, o de otra parte, o por otra parte, si es necesaria una nueva definición normativa de los derechos de conciliación y corresponsabilidad en el ámbito de las relaciones laborales. No sé si quiere partir la profesora Planet. Sí, sí. A ver, antes quería decir, a propósito de lo que mencionaban, que lo que se mencionaba previamente de cómo se resuelve desde un enfoque interdisciplinario, creo que ayuda bastante lo que es el derecho a la educación con enfoque de género. Pareciera que, sin duda, la cultura, los patrones, los estereotipos, pudieran irse con la educación formando para efectos de que no exista este estereotipo femenino de la mujer cuidadora. Creo que la educación ahí tiene mucho que hacer y aportar. Y en ese sentido, conectando con la pregunta, pareciera, la pregunta era si solo es un problema cultural. Quizás es bastante amplia la pregunta, porque uno pudiera también decir la cultura permea todo y quizás permea también la mano de nuestro legislador, y desde ese punto de vista uno pudiera decir el problema es normativo, pero a la vez viene contaminado con su propia cultura, con su propia falta de neutralidad. Yo entiendo que hay problemas normativos, además de problemas culturales. Y pongo un ejemplo. A propósito de lo que tenemos hoy en día por el artículo 62 bis, a propósito de no discriminar entre remuneración de hombre y mujer. Ahí tenemos una técnica legislativa deficiente, una forma de regularlo que le da una carga a la trabajadora a denunciar dentro de la
expresa, mecanismos que son también ineficaces. Hay un estudio muy interesante de la profesora Irene Rojas con el profesor Eduardo Camaño que proponen mecanismos, la forma de cómo darle eficacia finalmente a un derecho real de no discriminación entre hombre y mujer para en lo que respecta a la brecha remuneracional. En consecuencia, podemos advertir que sí, sin duda que hay problemas que son más bien culturales, uno pudiera sumar a la psicología, a la sociología, estudios médicos también que pueden contribuir también en este tipo de materias, pero normativamente hay un problema, porque no se trata solo de que determinadas normas o la Constitución del 80 o determinadas normas del Código del Trabajo han sido redactadas por, eminentemente o tradicionalmente por hombres y para hombres, pensando en un prototipo eminentemente de hombre proveedor, sino que además hay deficiencias normativas que pueden estar motivadas por la falta de conocimiento de los parlamentarios en su momento, entre otro tipo de aspectos. Entonces, pareciera que no solo tenemos el obstáculo de la cultura, que sin duda es una materia a resolver que uno puede advertir a largo plazo, porque el cambio cultural claramente que no lo podemos concretar de un momento a otro, y por eso yo lo conectaba con un enfoque interdisciplinario y también con el derecho a la educación, con enfoque de género, digo. Así que espero haber contestado la pregunta de quien formuló. Muchas Sí, gracias, Irene, profesor si puedo Sierra. agregar una cosa, bueno, sí, coincido plenamente con la profesora Planet, y también un poco, no sé si tú coincides conmigo, Irene, que vuelvo a insistir a como compartimos posición con el tema del año 2010, perdón que me remonte, y que era un tema para mí bastante, independientemente que uno lo haya escuchado, pero bastante nuevo, y acá teníamos bastante el tema del concepto. Uno, claro, cuando estaba la norma esta que se agregó de los 5 días de permiso para el padre, en caso de nacimiento, ahí se hacía referencia al tema de la corresponsabilidad, o sea, no quiero ser peyorativo ni nada, pero era mucho más largo el mensaje y todo lo que se decía y lo que se prendía, que después un poco a lo que se llegaba, que era un permiso objetivamente bien escaso, o sea, si usted 5 días muy escaso, ¿no es cierto? Pero son, entre comillas, una política, un enfoque que recién tiene muy pocos años, por lo menos que ha llegado a nuestro país. Y yo creo eh, que nos hemos quedado hasta el momento mucho en el tema del nombre. O sea, queremos garantizar la corresponsabilidad, está el tema de la negociación colectiva, está el 306, este tema de los 5 días. Volvemos cuando se incorporó este tema del permiso parental, donde había un amago bastante bueno, pero al final solamente nos quedamos en que no era obligatorio para el padre, sino que era a solicitud de la madre. Bueno, tú me citabas a la profesora, hasta la profesora de Cádiz, ¿no es cierto? Que cuando yo expliqué este punto, saltó y se enojó mucho, todavía me acuerdo, porque decía, bueno, precisamente es el problema, que no debería ser opción para la madre, debería tener el padre el derecho sí o sí, digamos. Entonces, creo que actualmente yo creo que son más derechos, y lo digo de manera muy respetuosa, muy tenues todavía, ¿no es cierto? Son un poco más, podríamos ser una primera capa muy tenue, y yo creo que debería venir un segundo paso en una mayor profundización de ese tipo de temas, por ejemplo, en la duración de permiso, en el tema de negociación colectiva, y lo que decía la profesora Planet también es importante, o sea, situándonos ya no solamente desde el punto de vista de la regulación heterónoma, que a través del Estado, sino el mundo sindical, ¿no es cierto? Digamos, él es el gran llamado a poner esto dentro del tablero de juego a la hora de la negociación, ¿no es cierto? Tomando en cuenta principalmente tanto la situación familiar de afiliados y de sus afiliadas. Así que eso, profesora Rojas. Muchas gracias, profesor Sierra. Les señalo que no hay más preguntas, por tanto, estamos terminando este segundo panel del seminario de hoy. Se han planteado interesantes reflexiones sobre el estado actual de los derechos de no discriminación y derechos de conciliación que
deberán considerarse en cualquiera sea el escenario normativo futuro, porque este es un tema no especializado, no dice relación con una propuesta determinada, dice relación con una sociedad más que integra a hombres y mujeres, y por consiguiente un tema que va a estar pendiente cualquiera sea nuestra situación futura. Bueno, agradezco nuevamente a la profesora Lucía Plonet y al profesor Alfredo Sierra, y les comunico a todas y a todos que estos paneles han sido grabados y por tanto pueden acceder al mismo a través de la página del Central.